Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Ok, en esta ocasión vamos a ver lo que son los atributos y características en un programa de cómputo y vamos a abordar los siguientes puntos: los procesos de programación, la codificación del programa, depuración y verificación del programa, las palabras reservadas, constantes y lo que son las expresiones. Elaborar un programa implica tener que realizar una serie de pasos secuenciales y cronológicos que empiezan con la detección y definición de un problema y conducen hasta la implementación del mismo programa que lo resuelve. Los siguientes pasos que vamos a ver serían los que la literatura comenta que son los adecuados para resolver este problema. Iniciamos con lo que es la definición del problema. No podemos resolver algo que no entendamos. En la programación profesional se escriben programas para satisfacer las necesidades de otros. Comprender qué necesita el cliente puede llegar a ser una tarea complicada, y si esta etapa no está claramente resuelta, no se podrá avanzar. El usuario en general no se sabe expresar bien en lo que necesita y requiere amplia colaboración del desarrollador. Un usuario puede requerir una base de datos para gestionar su empresa y, por ejemplo, quiere tener a su mano una página web que despliegue la nómina de empleados de su empresa que tengan más de 5 años de antigüedad y un sueldo menor a 2,000, y que a su vez no acumulen más de 2 ausencias por año, y por no haber tenido sanciones disciplinarias para sortear un viaje entre ellos. Esta solicitud planteada por el usuario podría parecer suficiente información para el programador, pero este podría consultar, por ejemplo, si las ausencias se debieron a enfermedades certificadas por el médico de la empresa. Esas personas deben ser excluidas igualmente. La salida de los datos necesitan incorporar el número de legajo. La lista debe incluir a los empleados de media jornada. Todas las categorías están incluidas o independientemente de los ingresos, si hay dependencia de las mismas, y un largo etcétera y etcétera. Estas consultas ayudan a poner en claro al usuario en su definición. No hay que olvidar que en el caso de una base de datos pasada la etapa de normalización, un cambio puede implicar comenzar nuevamente el proyecto. En fin, como les comentaba yo en un principio, necesitamos conocer plenamente el problema para poderlo resolver. Los usuarios normalmente no saben qué es lo que quieren. Tienen una idea general de lo que quieren y conforme va avanzando el proyecto, ellos contemplan nuevas opciones. Que todas estas nuevas opciones implican nuevas partes para el desarrollo. Por eso debemos tener plenamente identificado qué es lo que se va a desarrollar. Una vez entendido el problema que tenemos que resolver y habiendo quedado en el
en la información completa con el usuario que solicita el desarrollo, seguimos con el análisis del problema. El propósito de este es ayudar al programador a llegar a cierta comprensión de la naturaleza del problema. El problema debe estar bien definido si se desea llegar a una solución satisfactoria. Para poder definir con precisión este problema, se requiere que las especificaciones de entrada, proceso y salida sean descritas con detalles. La entrada son todos los datos que hay que ingresar a la resolución del problema. Son todas estas variables que tienen que ver con información que vamos a obtener de fuera del sistema. El proceso son los diferentes procedimientos en los cuales los datos proporcionados por el usuario en el paso anterior son utilizados para resolver el problema. Y por último, la salida es la representación de la manera que nosotros deseemos de cómo vamos a dar a conocer la resolución de este problema. Una buena definición del problema, junto con una descripción detallada de las especificaciones de entrada y salida, son los requisitos más importantes para llegar a una solución eficaz. El análisis del problema exige una lectura previa del problema a fin de obtener la idea general de lo que se solicita. La segunda lectura deberá servir para proveer a las preguntas: ¿qué información debe proporcionar la resolución del problema? ¿Qué datos se necesitan para resolver el problema? Las respuestas a la primera pregunta indicarán los resultados deseados o las salidas del problema. La respuesta a la segunda pregunta indicará los datos que proporcionan las entradas del problema. En esta fase debemos aprender a analizar la documentación de la empresa, investigar y a observar todo lo que rodea el problema. Debemos también comprender cómo es que vamos a resolver este problema para hacer la parte del proceso. Una vez que ya estamos claros en qué es lo que se quiere y cuál es, y se hizo un análisis completo del problema, veamos ahora cuál va a ser la solución. Una computadora no tiene capacidad para solucionar más lo que cuanto le proporcionan los pasos a realizar. Estos pasos sucesivos que indican las instrucciones a ejecutar por una máquina constituyen, como ya lo sabemos, un algoritmo. La información proporcionada al algoritmo constituye su entrada y la información producida por el algoritmo constituye su salida. Los problemas complejos se pueden resolver más eficazmente con la computadora cuando se rompen en subproblemas que sean más fáciles de solucionar que el original. La descomposición del problema original en subproblemas más simples y a continuación dividir esos subproblemas en otros todavía más simples que puedan ser implementados para la solución en la computadora, que esto se denomina el diseño top-down. La esencia del proceso de programación consiste en el planteamiento de la lógica del programa. Aquí se plantean los pasos a incluir y el orden de los mismos. En general, se utilizan diagramas de flujo o pseudocódigo. Esto implica un planteo natural y sin preocupación por la sintaxis.
Lo importante es determinar la secuencia de sucesos que llevarán los datos de entrada a la salida deseada y los pasos necesarios para resolver ese problema. En este caso, lo que nos interesa más es desarrollar la lógica de cómo lo vamos a resolver. Ya lo definimos, ya lo analizamos y ahora vamos a ver las posibles soluciones y las diferentes variantes por las cuales el problema pudiera tener algunas aristas y también poder resolver ese tipo de detalles. Una vez establecida la lógica del programa, se podrá elegir el lenguaje más adecuado para llevar a cabo la codificación. Aquí sí hay que usar la sintaxis correcta. Todos estos pasos están sujetos a la complejidad del programa. Cuando es muy sencillo se puede escribir como si fuese una carta a alguien. A medida que la complejidad aumenta, se requiere diferenciar los pasos y trabajar sobre cada uno de ellos. Es el algoritmo traspasado a la computadora a través de un lenguaje de programación. Debe ser escrito de acuerdo a las reglas gramaticales o sintaxis del mismo. Generamos un algoritmo al cual se denomina código y al pasarlo a algún lenguaje de programación se llama código fuente. Para codificar el algoritmo hay que conocer la sintaxis del lenguaje al que se va a traducir. Sin embargo, independientemente del lenguaje de programación en que esté escrito un programa, será su algoritmo el que determine su lógica. La lógica de un programa establece cuáles son sus acciones y en qué orden deben de ejecutarse. Por lo tanto, es conveniente que todo programador aprenda a diseñar algoritmos antes de pasar a la fase de codificación. Comentábamos al principio de esta diapositiva que debemos de elegir el lenguaje más adecuado para llevar a cabo la codificación. Eso es en el caso de que la empresa no tenga establecidos estándares de lenguajes de programación. En caso de que la empresa tenga un estándar, pues habrá que hacerlo en ese estándar. El lenguaje de programación seleccionado revisa que ya no haya errores en el código fuente. Lenguajes de programación hay muchos, pero los computadores solo entienden ceros y unos lógicos. Uno puede utilizar un lenguaje porque existen los compiladores e intérpretes, que cambia el lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel, que es el que la computadora entiende. Los errores de sintaxis o gramática son detectados por estos sistemas al momento de querer ejecutar el programa, y en general hay un reporte del error que es informado al desarrollador para la modificación de este. Existen dos tipos de programas que van a codificar que van a compilar estos lenguajes de programación. Son los compiladores y los intérpretes. Los intérpretes, instrucción por instrucción, van a ir traduciendo al lenguaje máquina y lo van a ir ejecutando. Y en cada momento van a estar verificando los errores de sintaxis. Por el otro lado, los compiladores van a convertir todo el programa completo en lenguaje de máquina, generando un programa ejecutable para que este pueda ser ejecutado
directamente y sea mucho más rápido el proceso de ejecución, debido a que ya no tiene que estar traduciendo. Bueno, la ejecución del programa es precisamente la corrida de estos programas ya en su lenguaje máquina para poder obtener ya la resolución del problema planteado al principio. Verificación y pruebas. Revisar que el programa dé los resultados que el usuario desea es parte de lo que tenemos que hacer. Nosotros ya verificamos que no tuviera errores de sintaxis, pero no necesariamente la información que obtenemos de este programa da los resultados deseados. Puede haber errores lógicos. El programa puede ejecutarse, pero los resultados no son los que nosotros queramos. En esta etapa que nosotros vamos a hacer la verificación y las pruebas, nosotros vamos a verificar que efectivamente dé los resultados que el cliente desea. En caso contrario, tendremos que regresar algunos pasos para revisar la lógica de la programación y volver a empezar. Viene la parte de la depuración. Corregir los errores encontrados en la etapa anterior. Si hubiese algún error, se tiene que regresar a la etapa que sea necesaria para que la solución sea la que el usuario requiere. La verificación o depuración de un programa es el proceso de ejecución del programa con una amplia variedad de datos de entrada, llamados datos de test o de prueba, que determinarán si el programa tiene o no errores. Para realizar la verificación se debe desarrollar con una amplia gama de datos de test de valores de nombres de entrada, valores externos de entrada, que comprueben los límites del programa y valores de entrada que comprueben aspectos especiales del programa. Todas las opciones para poder hacer una prueba de estrés del programa también para saber si va a aguantar. Errores de compilación. Se producen normalmente por un uso incorrecto de las reglas del lenguaje de programación y suelen ser errores de sintaxis. Si existe un error de sintaxis, la computadora no puede comprender la instrucción. No se obtendrá el programa objeto y el compilador imprimirá una lista de todos los errores encontrados durante la compilación. Errores de ejecución. Estos errores se producen por instrucciones que la computadora puede comprender pero no ejecutar. Ejemplos típicos son la división entre cero y raíces cuadradas de números negativos, y en estos casos se tiene la ejecución del programa y se imprime un mensaje de error. Y por último serían los errores lógicos. Se producen en la lógica del programa y la fuente del error suele ser el diseño del algoritmo. Estos son los más difíciles de detectar, ya que el programa puede funcionar y no producir errores de compilación y de ejecución, y solo puede advertirse el error por la obtención de resultados incorrectos. En este caso se debe volver a la fase del diseño del algoritmo y modificar precisamente cambiar el programa fuente y compilar y ejecutar una vez más. Realmente es un problema muy serio, porque muchas veces no se detecta con facilidad y nos damos cuenta porque el valor no puede ser más de 1, el valor no puede ser menos de 0, el valor no puede ser decimal, el valor no puede ser entero. Todo ese tipo de cuestiones pueden ser. Un ejemplo de ello es cuando estamos calculando una tabla de impuestos. Si el valor que estamos calculando está entre el valor inicial de una tabla y el valor final de la otra,
no va a entrar a calcular el rango. Entonces, aunque la ley diga una cosa, nosotros tenemos que modificar nuestra programación para que tome todos esos pequeños rangos. Documentación. Esta fase es muy importante y por muchos olvidada. Son todos los comentarios, referencias de que se dio el problema hasta que se encontró la solución. Está la documentación interna, que es el encabezado, descripción, declaración del problema, todos los comentarios que pueden llegar a servir dentro del código fuente. Eso va dentro de la propia programación. Y la documentación externa, que es la que se les olvida. Son todos los manuales que hacen para que una mejor ejecución del programa. Y ahí se explica cómo usar el programa. Vamos a entrar un poquito más a detalle en estas cosas. La documentación interna. No es lo mismo que tengamos una lista del programa completa con muchas instrucciones, a que en cada procedimiento o proceso pongamos un letrerito. Este procedimiento realiza tal cálculo. De tal forma que para el programador y los que estén dando mantenimiento a este sistema puedan identificar los procesos más fácilmente y poder llegar al detalle a donde están. Esto es muy importante para dar el mantenimiento a los sistemas. Y por el otro lado tenemos la documentación externa, que son los manuales. Estos eternos manuales que todos los usuarios deben de tener. ¿Por qué? Porque si no saben usar bien el sistema, es probable que no lo vayan a utilizar bien y no se den los resultados que se estén esperando. O que hagan cosas manuales de cosas que el sistema ya hace. Capacitación. No solo es suficiente el propio manual de procedimientos, que lo hagamos en papel y con la función F1 para que el usuario pueda tener una ayuda en todo momento de cómo utilizar el sistema. Incluso hasta videos, encontramos manuales de cómo utilizar las cosas en YouTube y ese tipo de programas de almacenamiento de videos. Después de tener los manuales viene la capacitación de los usuarios. Como no a todos les interesa lo mismo, porque hay diferentes tipos de usuarios y distintas áreas, se tienen que dividir de acuerdo a las conveniencias. Finanzas, mercadotecnia, administración, todos los distintos usuarios deben de tener su capacitación exclusiva. Es recomendable grabar estas capacitaciones y tenerlas en el área de recursos humanos para que en todo caso pudieran tener algún refuerzo sobre esta misma. Implantación o implementación del sistema. Hay diferentes formas de implementar el sistema. Depende del tamaño de este. Si existiera un sistema, se tiene que poner el nuevo y quitar el que ya estaba. Trabajar primero con el sistema viejo existente y después empezar a trabajar con el nuevo. Sistemas implantados por regiones. Trabajar con el sistema viejo si existe y con el sistema nuevo simultáneamente, después quitar el sistema viejo. Ir quitando el sistema viejo poco a poco e ir implantando el sistema nuevo. Todas estas son formas que se proponen para poder implantar el sistema. En lo personal, yo considero que deben de trabajar con el sistema viejo y el nuevo en paralelo por algún tiempo, y después, cuando estemos seguros que el nuevo está dando los resultados que queremos que da, entonces sí eliminar el sistema viejo.
El último de los pasos es el mantenimiento. El mantenimiento preventivo es el que hagamos posible por no caer en errores. La actualización, si el usuario tiene la necesidad de quitar o poner algo, téngase en cuenta que cuando surge mantenimiento, tenemos que volver a hacer todos los pasos anteriores revisando que todas las condiciones sean favorables alrededor del sistema. Las fases de programación ya las conocemos. Es el análisis, cuando se tiene y piensa la idea del problema a ejecutar. El diseño, se plantea un algoritmo con los pasos a dibujar o realizarse. Implementación, los pasos de algoritmo se transforman en un código y se plasman en el programa. Pruebas, se corre el programa y se registra su efectividad. Depuración, después de haber corrido el programa, se hacen las correcciones necesarias. Retroalimentación y liberación. Después de haber corregido los errores, se regresa al paso 4 en caso de haber existido. Los caracteres especiales pueden ser signos, números, letras, símbolos, figuras, diferentes monedas del mundo, entre muchos otros. De esta forma, todo este sistema de codificación se termina empleando debido a que los archivos de textos están compuestos por caracteres. Los caracteres especiales y su uso varían según el lenguaje de programación. Un carácter especial son las comillas, que según el lenguaje de programación usado, pueden llegar a diferenciarse en simple, doble y la invertida. Cada una tiene un fin determinado y es necesario saber utilizarlas para no desesperar a la hora de que la programación y evitar repetitivos errores. Cada lenguaje de programación de computadoras tiene una combinación de caracteres especiales y habituales, normalmente alfanuméricos, aunque el significado de cada una cambia poco entre los lenguajes. El significado de los caracteres especiales suele ser específico del lenguaje. Además de las diferencias de significado, los caracteres especiales suelen requerir un tratamiento especial dentro de las sentencias de codificación de computadora. El uso incorrecto o inadecuado puede hacer que un programa dé resultados erróneos, que no funcione correctamente o que no funcione en lo absoluto. Constante en programación es un valor que no puede ser alterado o modificado durante la ejecución de un programa. Únicamente puede ser leído. Una constante corresponde a una longitud fija de un área reservada en la memoria principal del ordenador, donde el programa almacena valores fijos. Las constantes se utilizan en la programación para almacenar valores fijos. Resulta de interés para definir valores que se utilizan varias veces dentro de un programa. Por ejemplo, mínimo y máximo se declaran como constantes y las podemos utilizar en un sistema para almacén. Gracias al uso de constantes, se pueden cambiar simultáneamente varias instancias de valor. Por ejemplo, al modificar el valor asignado al máximo en el ejemplo, ese valor se cambiará siempre que se haga la referencia al máximo. Si se utiliza el número 200 en lugar de máximo, el programador tendría que modificar cada instancia habitual por 200.
Por tanto, se considera una buena práctica de programación usar constantes cada vez que se usa un valor fijo o varias veces. Las constantes y los valores literales lo que generan es que el código sea más legible. Seguramente se sabría lo que significa el valor 3.14. Sin embargo, no todos sabrán que .16 o 16 es la tasa del impuesto al valor agregado en México. Por tanto, no todos los que hagan el mantenimiento al futuro lo podrán comprender. Ahorra trabajo hacer un cambio. Si la tasa de impuestos, del impuesto al valor agregado, cambia en un futuro, sería molesto tener que cambiar cada valor de 16 por 15 o por 18 o por lo que vaya a cambiar el impuesto. Por lo tanto, se minimizan los cambios al hacer un solo cambio en la constante IVA, ¿sí? Entonces, si nosotros definimos como constante IVA al principio de nuestro programa, ya solamente llamaremos a esa constante cada vez que requiramos calcular el impuesto. Podemos tener varios tipos de constantes: booleano, entero, punto flotante, carácter, cadena de carácter. Booleano puede ser 0 o 1, falso y verdadero, ¿sí? Este tipo de sí o no nos da solamente dos opciones. Entero, obviamente un entero es aquel número que no va a tener ningún decimal, va a ser un literal sin decimales. Punto flotante es un número que está compuesto por una parte entera, un punto decimal, y una parte fraccionaria. Carácter, un literal de un tipo carácter puede ser una sola letra o un solo número. Puede ser una T, puede ser una K, puede ser un 3, puede ser cualquier carácter que nosotros queramos. Cadena de caracteres es la unión de varios caracteres, ¿sí? Cuando nosotros reunimos o juntamos varios caracteres, formamos, puede ser una palabra, eso es una cadena de caracteres. Constantes literales. Es una constante sin nombre que se utiliza para especificar datos. Los constantes literales se codifican como parte de una sentencia. Por ejemplo, A más B es igual a 6. La constante de la literal sería 6. Las constantes definidas se colocan generalmente al comienzo del programa, aunque pudieran colocarse en cualquier lugar. Por ejemplo, podemos definir el IVA es igual al 16%. Constantes de memoria. Utilizan un calificador de tipo constante para así indicar que los datos no se pueden cambiar. Lo que es la programación, una expresión es una combinación de constantes, variables o funciones que es interpretada de acuerdo a las normas particulares de precedencia y asociación para un lenguaje de programación en particular. Como en matemáticas, la expresión es su valor evaluado, es decir, la expresión es una representación de ese valor. Y bien, podemos llegar a las expresiones aritméticas. Para tratar las expresiones aritméticas, debe de reconocerse los operadores aritméticos que combinados con operandos constituyen las expresiones. Básicamente los operadores aritméticos corresponden a las operaciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. Sin embargo,
Otras operaciones que se incluyen son división modular y potencia. En el cuadro que tenemos en la diapositiva vamos a poder ver cada una de ellas y su ejemplo. Ahora podríamos hablar de que una operación puede ser sencilla, pero también puede ser la combinación de varios operadores utilizando paréntesis, y para evaluarlas o resolverlas debe de tenerse en cuenta la prioridad existente entre ellos. Esta tabla que tenemos a continuación en esta diapositiva nos muestra el orden en el que se debe de ejecutar o la prioridad que debemos de tener para ejecutar todos los operadores. Inicialmente se van a hacer todas las cosas que se encuentren dentro de los paréntesis. Después las potencias. Después vamos a hacer las multiplicaciones y divisiones. Y por último las sumas y restas. En el caso de que estén dos operadores a la misma altura, que no tengan paréntesis y que sean del mismo rango, se van a resolver de izquierda a derecha. Las expresiones relacionales corresponden al uso de los operadores relacionales, que combinados con operandos constituyen las expresiones. Los operadores relacionales son los que se muestran en la tabla de la diapositiva. Este tipo de expresiones serán utilizadas para condicionar la ejecución de algunas acciones, generalmente combinadas con las expresiones lógicas. Al igual que en las expresiones revisadas en las diapositivas anteriores, las expresiones lógicas requieren el uso de operadores lógicos, como son el AND, OR y NOT, y las combinaciones que se puedan generar. Para evaluar la expresión lógica se requieren conocer las tablas de verdad de la lógica de Boole. Estas tablas las podrás encontrar en otro video que generamos anteriormente. La combinación de expresiones relacionales y lógicas forman expresiones lógicas complejas. Al igual que en las expresiones matemáticas existen prioridades. Primero se ejecuta el AND, luego el OR, y si están en la misma prioridad se evalúa de izquierda a derecha. Adicionalmente, las prioridades pueden ser alteradas con el uso de paréntesis. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.